Buenas tardes. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Vamos a dar todavía unos minutos para que más compañeros y compañeras se integren a la clase. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar todavía unos minutos más para que más compañeros y compañeras se sumen a la clase. Pareciera que hay poco quórum hoy. No sé si hay exámenes de recuperación, tal vez. ¿Será que por eso es que hay poquitos hoy? Sí, yo me imagino que eso es, ¿verdad? Porque en el quinto semestre que yo doy en el segundo semestre del año, mañana los tenemos. Sí, toda la semana, entonces, ¿verdad? Sí, sí. Ah, retrasada de penal. Sí, pues. Entonces vamos a tener poquitos participantes, ¿va? Pero por respeto a ustedes, comencemos
Ya, hoy vamos a hablar de un tema que dejamos pendiente en la clase pasada, como es el tema de cómo se eligen los magistrados. ¿Se recuerdan que en la clase pasada hablamos de algunos elementos fundamentales que tendría que tener un sistema judicial para ser realmente independiente? Hablábamos de que los jueces tienen que tener un periodo largo en funciones que les da estabilidad. Hablábamos de que eh, tendría que haber una buena remuneración, un mecanismo de seguridad adecuados y que además la selección de los magistrados no debería ser externa, sino interna al Poder Judicial, una selección basada en el mérito, en la capacidad, en la idoneidad, ¿verdad? Así es, son los mejores sistemas. Y que en el de Guatemala teníamos muchos defectos, ¿verdad? Empezando por el periodo de tiempo por el cual son nombradas las personas, que solo son 5 años, lo que los hace inestables en el cargo. Y un juez que es inestable en el cargo, un magistrado que es inestable en el cargo, lo que va a intentar es quedar bien con los que lo tienen eh, los que los tienen que elegir, ¿verdad? Entonces, ese es un primer problema. Permítanme. Entonces, ese es un primer problema. Y el otro problema es el mecanismo de elección, porque Guatemala es el único país que yo conozco donde la selección de magistrados de salas de apelaciones pasa por el Congreso de la República. Es normal que la Corte Suprema de Justicia sea nombrada finalmente por el Congreso de la República en la mayoría de sistemas. En algunos sistemas es incluso el presidente el que los nombra al final, pero en la mayoría son el Congreso de la República. Lo que no es normal es que sean los magistrados de sala, sean electos de esa manera, ¿verdad? Porque la mayoría de países tiene magistrados de sala electos por mérito y después de pasar por la carrera judicial, ¿verdad? Es decir, una persona entra como juez de paz, sube a juez de instancia, luego de pasar los exámenes y los méritos llega a ser magistrado de sala de apelaciones, sin tener que pasar por el Congreso. En cambio, aquí en Guatemala, la Constitución está mal redactada, tiene deficiencias muy grandes y hace que todos los magistrados, sean de Corte Suprema o sean de sala de apelaciones, pasen por el Congreso. Y entonces, eso hace que vean ustedes hoy, el día de hoy, está llenísimo de candidatos a magistrados en el Congreso de la República, todos haciendo cabildeo para ser electos por los diputados. Pero una elección de diputados no es una elección de capacidad, de idoneidad, es una elección política. Y el problema de eso es que después los diputados tienen derecho de picaporte con los magistrados, ¿verdad? Eh, entonces, el problema es en la Constitución de Guatemala. Y para modificarla y para de verdad buscar una verdadera independencia, es impostergable que sean cambiado el sistema de elección de magistrados. Entonces, el día de hoy vamos a explicar a grandes rasgos cómo es el sistema de elección de magistrados, porque otro problema que tenemos es que muchas veces los mismos abogados no conocen cómo es el sistema de elección, ¿verdad? Porque no aparece en ningún curso básicamente del pensum, ¿verdad? Debería aparecer en derecho constitucional, pero muchas veces no se explica de forma adecuada. Aprovechando que estamos hablando del tema de independencia judicial, de la necesidad de que los jueces sean independientes para cumplir sus funciones, vamos a mencionar cuál es el sistema de elección de magistrados. Y para el efecto, pues les voy a compartir esta presentación. ¿Verdad? Bueno, las comisiones de postulación para elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, ¿cómo funcionan? Eh, la Constitución original de 1985 ya tenía una comisión de postulación. Cuando regulaba la forma de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, decía, serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 6 años, así, 4 magistrados electos directamente por el Congreso de la República y 5 magistrados electos por el Congreso de la República, seleccionados de una nómina de 30 candidatos propuestos por una comisión de postulación
integrada por cada uno de los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y un representante del organismo judicial nombrado por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, ahí nace por primera vez las comisiones de postulación en la Constitución de 1985. Pero, como ustedes pueden ver, hubo bastantes cambios, ¿verdad? En ese tiempo solo eran 9 magistrados, ahora son 13 magistrados. En ese tiempo eran electos por 6 años, ahora es por 5 años. Y los magistrados de salas de apelaciones, que estaban regulados en el artículo 217, decía los magistrados a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, seleccionados de una nómina de candidatos propuestos por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Esta nómina será de un número equivalente al doble de magistrados a elegir. Ahí ya empezaban los problemas, ¿verdad? Porque los constituyentes, en lugar de establecer un sistema de carrera, lo dejaban los magistrados de apelaciones al Congreso de la República, pero de una nómina mandada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, era como que gallo gallina, ¿verdad? Prácticamente el Congreso solo echaba la bendición y era la Corte Suprema la que seleccionaba a los magistrados, ¿verdad? Pero recuerden que en 1993 se modifica la Constitución por el autogolpe de Jorge Serrano Elías. Entonces, cuando se modifica la Constitución, cambian el sistema. Entonces, el artículo vigente, el artículo 215 de la Constitución vigente, ya establece las comisiones de postulación como el sistema para elegir magistrados, tanto de Corte Suprema de Justicia como de Sala de Apelaciones, ¿verdad? Y entonces dice, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país que la preside, los decanos de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217, ¿verdad? Que para el voto se requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros de la comisión para que pase un candidato, ¿verdad? Entonces, vemos que en la reforma de 1993 se amplía, ya no es solo para un grupo de los magistrados, sino que todos los magistrados van a ser electos por medio de las comisiones de postulación y se amplía la cantidad de personas que las integran. Ahora ya incluyen a los rectores de las universidades del país y lo peor pasó con los magistrados de sala, porque los magistrados de sala de apelaciones también lo pusieron de esa forma. También a los magistrados de la sala de apelaciones los nombraron por medio de una comisión de postulación. Antes estaban por una, recuerden que antes estaban, la Corte Suprema los proponía y el Congreso solo nombraba. Aquí ya metieron la comisión de postulación, ¿verdad? Igual que la que está establecida en la Corte Suprema de Justicia, solo cambia los magistrados de Corte Suprema de Justicia en esta y los magistrados de sala de apelaciones en la otra para elegir Suprema, ¿verdad? De ahí los decanos están en las dos comisiones y en las dos comisiones se elige igual número de representantes del Colegio de Abogados, ¿verdad? Entonces fue en 1993 donde se amplía el modelo que fue creado en 1985. ¿Cómo funciona entonces la elección de magistrados? Bueno, por un lado, la Constitución Política de la República tiene la integración de las comisiones de postulación, los requisitos para integrarlas, para ser magistrado. La ley de comisiones de postulación solo establece las distintas etapas del proceso, como es la convocatoria de los candidatos, cómo se tienen que aprobar los reglamentos, qué criterios tienen que hacer para elegir a los candidatos, y la ley de carrera judicial, que los que son jueces de carrera o magistrados pasan por un proceso de evaluación de sus expedientes previo por parte del Consejo de la Carrera Judicial, ¿verdad? Entonces, son 3 normativas las que regulan esto, pero la ley de comisiones de postulación no crea las comisiones de postulación, que esto es algo que comúnmente la gente confunde. La ley de comisiones de postulación lo que hace es establecer el mecanismo por el cual van a funcionar las comisiones de postulación. Pero las comisiones de postulación fueron creadas por la Constitución Política de la República, ¿verdad? Entonces, es complejo el proceso, ¿verdad? No es tan fácil de entender el proceso de elegir comisiones de postulación. Vamos a intentar simplificarlo.
Hablando de las comisiones de postulación, ya desde un punto de vista sociológico, político, judicial, podemos identificar cuatro momentos. Cuando se crean las comisiones de postulación y estaban bajo el dominio de las famosas vacas sagradas, así se le llamaban a los abogados del sector privado. Eran abogados de renombre, de familias importantes de Guatemala, que trabajaban para el sector privado. Algunos fueron decanos de nuestra facultad, habían pocas universidades, solo estaba la Universidad de San Carlos, la Mariano Galvez, la Landívar y la Marroquín, solo había 4 universidades y pocos colegiados también. La mayoría de abogados no se colegiaba, se podía graduar, pero no era obligatorio estar colegiado, solo los que estaban colegiados votaban. Entonces era una elección bien sencilla, fácil, porque todos eran del mismo grupito de las universidades privadas que trabajaban para el sector privado. En 1999 se aprueba la ley de colegiación profesional obligatoria. Todos los graduados de todas las carreras de Guatemala, egresados de todas las universidades del país, tienen que colegiarse para poder ejercer la profesión. Entonces, al hacer obligatoria la colegiación profesional, crece el número de abogados y se democratiza, porque ahora todos los abogados de la República, en todos los departamentos, se tienen que colegiar y pueden votar en las elecciones para elegir a sus representantes. Entonces, desde que se aprobó la ley, ya las vacas sagradas nunca volvieron a ganar el colegio de abogados, sino que fue otro tipo de abogados. Aparecen nuevos operadores provenientes de estratos no privilegiados, digamos, sino que vinculados con el sector político, con el sector académico, y empiezan ellos a ser los líderes de los abogados. Ahí sale un Estuardo Galvez, un Roberto López Villatoro, empiezan a ganar elecciones y se las ganan las elecciones a los abogados de las privadas. Pero en el 2010 al 2016, podemos decir, ya con la CICIG en Guatemala, se aprueba la ley de comisiones de postulación y empieza la observación internacional, y también en este momento crece el número de universidades privadas. De esas poquitas 4 universidades, empiezan a surgir muchas universidades privadas, muchas de ellas universidades que solo se crean para poder tener un puesto en las comisiones de postulación, ¿verdad? Y del 2017 al 2024, ¿verdad? Pasa todo lo contrario. Ahora los afectados por los casos de corrupción comienzan a incidir fuertemente en la elección para cooptar las cortes, ¿verdad? Y tenemos actualmente el proceso de elecciones de comisiones de postulación para elegir magistrados de sala de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, por el cual ustedes están haciendo su trabajo de investigación, ¿verdad? ¿Cómo se integran entonces las comisiones de postulación? Para la Corte Suprema de Justicia la preside un rector, participan 12 decanos de las facultades de Derecho, 12 abogados electos en asamblea por el CANG y 12 magistrados de salas de apelaciones, ¿verdad? Ellos integran la comisión de postulación para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y de Corte de Apelaciones es muy parecida. Está un rector también que la preside, pero es diferente al rector de la otra comisión. 12 decanos también, los mismos decanos, ahí sí, porque no hay otra, son los mismos decanos los que están en las dos comisiones. 12 representantes del CAN, diferentes a los otros 12 representantes, son electos, al final son electos 24 representantes por el CAN, 12 de cada comisión, y 12 magistrados de Corte Suprema de Justicia para elegir salas de apelaciones, y los de sala eligen Corte Suprema de Justicia. De tal suerte que en el mismo modelo constitucional, porque esto es constitucional, ahí ya está lo que ha criticado la comunidad internacional en estas elecciones, que yo voto por ti para esta y tú votas por mí para la otra, ¿verdad? Porque los magistrados de apelaciones que quieren reelegirse y que están como comisionados en la Corte Suprema de Justicia van a votar por los de Suprema y los de Suprema van a votar por los de Salas. Entonces es un juego un poco perverso que se da, pero está en la Constitución, ¿verdad? Otra de las razones para modificar este proceso de elección de magistrados. Cuando hablamos de rectores, recuerden ustedes que hay 15 rectores, 15 universidades en el país. Entonces los rectores se reúnen entre ellos para elegir a su representante que va a presidir las comisiones de postulación. Tradicionalmente la Universidad de San Carlos elegía una y la
universidades privadas elegían a otro, ¿verdad? Pero por la situación del actual rector, que es un usurpador que llegó al cargo por medio de un fraude que se realizó, entonces hubo presión internacional, presión nacional, y las mismas universidades decidieron que esta vez, por primera vez en la historia de las comisiones de postulación, la Universidad de San Carlos no dirigió ninguna de las comisiones, ¿verdad? Porque era demasiado desgaste y demasiado descrédito si una persona cuestionada, que llegó al poder en forma cuestionada, iba a presidir una de las comisiones de postulación. Entonces seleccionaron al rector de la Universidad, Rafael Andívar, Miguel Cortés, y al rector para que presidiera la Corte de Justicia, y al rector Raúl Horacio Arévalo, que es médico de profesión, por cierto. Raro que un médico esté eligiendo abogados, diría alguien, para que presidiera la selección de magistrados de salas de apelaciones. Y cuando hablamos de las decanos de las facultades de Derecho, de las 15 universidades que hay, solo hay 12 universidades de Derecho, 12 facultades de Derecho, ¿verdad? O sea, hay 3 universidades que no tienen la carrera de Derecho. Pero veamos que hay unas universidades que no tienen realmente egresados de las facultades, ¿verdad? Por supuesto que la mayor parte de egresados surge de la Universidad de San Carlos. Somos la universidad estatal, la más grande de Guatemala, y tenemos que tener la mayor cantidad de egresados. Pero vean universidades como la Da Vinci, que ha llegado a tener muchísimos egresados, 707 en el 2021, porque ellos hacían privados en grupo, y mucha gente que no se podía graduar porque tenía miedo de sus privados o había perdido sus privados en la San Carlos, se iban a graduar a la Da Vinci. Por eso creció tanto el número de egresados de la Da Vinci. La Marroquín, vean que poquitos egresados tiene. La Mariano Gálvez es otra de las universidades más grandes de Guatemala, está normal que tenga esa cantidad de egresados. La UPANA también generó el mismo sistema de graduación fácil que la Da Vinci, por eso muchos se graduaban rápido de la UPANA, ¿verdad? La Landívar, que es otra universidad con muchos años, vean que no tiene una gran cantidad de abogados graduados. La Rural sí ha estado graduando muchísimo, sobre todo el último año, vean cuántos sacaron abogados graduados de la Rural, mientras que la Mesoamericana es una universidad muy chiquitita, igual que la Marroquín, pocos, y casi el mismo promedio de la Marroquín tiene de egresados. La Universidad de Occidente, apenas un abogado graduado en el 2023, 2 en el 2022, es muy poco, y eso hace cuestionarse si esas universidades se crearon solo para que tuvieran un puesto en las comisiones de postulación, ¿verdad? Igual la Universidad del Istmo, muy poquitos abogados egresados, y la regional y la San Pablo, ningún egresado en el 2023 ni en el 2022, pero sí tienen una facultad de Derecho. Entonces, pareciera que son universidades. La regional se acaba de crear hace poco. Yo creo que ya este año ya están teniendo los primeros abogados graduados. He visto yo en las redes sociales. Pero la San Pablo ya tiene bastante tiempo y no tiene abogados graduados. Entonces vemos cómo, aunque usted tenga ni un abogado graduado o tenga 800 abogados graduados, la facultad está en las comisiones de postulación, ¿verdad? Entonces, es parte del sistema. No ha permitido. La idea del sistema era que las facultades, al estar ahí integrados los decanos, velaran porque los candidatos fueran los mejores académicamente. Pero lo cierto es que no ha sido así, ¿verdad? En lugar de eso, lo que ha pasado es que se ha privilegiado la politización de las universidades, ¿verdad? Se han creado universidades de cartón solo para tener un puesto ahí para elegir magistrados, y por otro lado, pues se ha politizado toda la elección de candidatos a decanos. Es un puesto político más que un puesto académico, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, los magistrados de sala y de Corte Suprema de Justicia se eligen entre ellos, como el número lo dan las facultades de Derecho. Como son 12 facultades de Derecho, tienen que elegirse 12 magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y en total son 13, quiere decir que solo uno de ellos se quedó fuera, los demás participaron en las comisiones de postulación. Y los magistrados de apelaciones eligen entre ellos a sus representantes, ¿verdad? Por el sistema proporcional de minorías. Entonces, en esta elección hubieron 3 grupos que participaron. Uno metió 5 comisionados, otro metió 3 comisionados y otro metió 4 comisionados. Al final son 12 comisionados los que participan por parte de las salas de apelaciones. Y finalmente las elecciones en el colegio de abogados, ¿verdad? Esas son las elecciones más alegres que se pueden imaginar,
no son para nada serias, son elecciones en el sentido original de la palabra. Las planillas de abogados invitan a comer a sus agremiados, invitan a actividades académicas a veces, la mayoría de ellas pues no son muy académicas, sino que son más proselitistas, y en el actual proceso de elección de comisiones de postulación, pues participaron eh, varias planillas, pero en realidad solo estas planillas lograron presentar 7 planillas. Ahí me comí un número, pero en realidad son 7 planillas. Y aquí estos números están mal, permítanme un momento. Al final fue así como quedaron los resultados de las elecciones, ¿verdad? De los 12 representantes al Colegio de Abogados, en la planilla 1, coalición gremial, metió al abogado Wilson López, la planilla 3 de ASPA metió a José Urrutia y a otros 2 abogados, la planilla 3 también de Unidos por el Derecho metió 3 también, a Alicia Franco y a otros comisionados, la planilla UGAP metió 1 y Unión metió 1 en una comisión y 2 en otra. Al final, en una comisión, este grupo metió 3 y metió 2 y este grupo metió 1 y en otra metió 2. Esa es la diferencia que hay. Y la planilla 8 también metió 3 comisionados. Entonces, los comisionados del Colegio de Abogados participan junto con los magistrados de apelaciones y con los decanos para elegir magistrados de Corte Suprema de Justicia y luego para elegir también magistrados de salas de apelaciones, ¿verdad? De esa forma se integran las comisiones de postulación. Como hemos platicado, hay muchas deficiencias en nuestro sistema de elección de candidatos. Hoy, de hecho, un juzgado emitió una resolución de amparo contra esta comisión, contra la Comisión de Postulación de Sala de Apelaciones, porque en los últimos 80 candidatos que metieron en el listado de 300 que tenían que mandar al Congreso, esos últimos 80 no los eligieron de forma adecuada, sino que al final se los repartieron. Agarremos 2 cada uno de los candidatos que están ahí y votamos por ellos, porque ya habían pasado 2 días votando, ya estaban cansados, habían pasado toda la noche y no iban a llegar a un resultado adecuado. Entonces se les ocurrió, corrijamos esto como podamos y metamos ahí a todos. Y los candidatos excluidos presentaron amparos y ya otorgaron 1 o 2, ¿verdad? Lo cual va a provocar que la comisión de postulación se vuelva a reunir y tenga que corregir el procedimiento. El problema es que el procedimiento muchas veces no es por méritos, no es por capacidades, es por afinidades a los grupos o es porque si yo me hiciste algo me las vas a pagar hoy y no te voy a dejar pasar. Entonces, la selección de los candidatos, a pesar de que existe la ley de comisiones de postulación, no se hace en forma objetiva, porque aunque usted ha sacado 100 puntos y ya van 2 veces que los candidatos que sacan 100 puntos son excluidos de las listas, ¿verdad? A pesar de que sacaron 100 puntos, pero no quisieron votar por ellos los comisionados. ¿Por qué? Por varias razones. Las 2 veces era porque eran candidatos cuestionados en su ética, en su ejercicio profesional o en sus afinidades políticas. Pero de alguna forma eso demuestra que el sistema está mal diseñado. Cuando las personas no son electas por sus capacidades, sino porque si le caíste bien a alguien o le caíste mal, porque es hermana de alguien o porque es de mi grupo, entonces ya estamos mal como sociedad, como sistema de justicia, ¿verdad? Entonces los seleccionados ahí, algunos pasarán por sus méritos, pero no todos, ¿verdad? No todos, sino que algunos otros pasan porque representan a uno de estos grupos, ya sea de magistrados de salas, que representan a los decanos, y recuerden ustedes quiénes son los decanos que están atrás de las universidades, quiénes son los grupos que controlan las universidades. La mayoría de ellas son empresarios fuertes o iglesias. La Iglesia Católica tiene la Universidad Landívar, que son jesuitas, a la Mesoamericana, que son salesianos, también tiene la Universidad Evangélica, la Iglesia Verbo, tiene la Universidad Panamericana, la otra iglesia tiene, bueno, el Opus Dei de la Iglesia Católica tiene la UNIS,
la San Pablo es de la iglesia El Shaddai. Entonces, o son iglesias o son empresarios grandes. La cervecería es una de las financistas de la Universidad Francisco Marroquín, la otra cervecería financia a la San Pablo, empresarios, personas individuales son los dueños de la rural o de la regional. Entonces, al final, son grupos de interés los que seleccionan a los candidatos, no son por medio de mérito, pero todo esto es porque nuestra Constitución así lo establece. Entonces, mientras no modifiquemos la Constitución, vamos a tener que seguir con este sistema de comisiones de postulación que siempre da problemas, sobre todo en los últimos años han habido muchas denuncias de politización, incluso ahora de corrupción en la elección de algunos candidatos a magistrados, ¿verdad? No digo que todos sean así, hay gente que por sus méritos ha pasado, tiene buenas notas, tiene muchos estudios, ustedes lo están analizando así en el mapeo que están haciendo, van a ver que muchos tienen doctorados, que muchos tienen maestrías, que tienen experiencia, pero muchos otros no, muchos otros llegan solo por sus referencias, ¿verdad? Por pertenecer a un grupo. Y ese es el problema que tenemos en el sistema de comisiones de postulación. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahorita? Sí, Cantón, por favor. Muy buenas noches, mi estimado Javier y compañeros y compañeras. Viendo esto de las comisiones de postulación, conversando, valga la redundancia, en un conversatorio con algunos exconstituyentes, ellos plantearon que habían puesto en la Constitución o integrado en la Constitución esta figura de comisiones de postulación porque tenía la referencia que era mejor dárselo a la academia, ¿no? Nadie pues se imaginaba, ni nos imaginábamos, creo, que la Universidad de San Carlos iba a tener una crisis que viene desde algunos años atrás, ¿verdad? No solo ahorita. Y ahí el CEPS, el Centro, el Consejo de Enseñanza Privada Superior, juega un papel, pero también la Universidad de San Carlos, que debe de autorizar dentro de ese CEPS a las nuevas universidades, como Universidad de San Carlos, Universidad Estatal. Considero, no sé cuál sea tu criterio, que hemos cometido varios lapsus. El primero, que bien lo mencionaba rápidamente, de varias universidades que solo tienen la carrera de Derecho y la de Económicas, ¿verdad? Para las comisiones de postulación a las Cortes y la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la SAT, la Junta Monetaria, específicamente esas. Pero si vemos, también ni la comunidad internacional ha puesto en el debate algo que quisiera mencionar. Cómo, digamos, han autorizado varias universidades, que está bien que crezcan universidades, ¿no? Pero se ha dejado parámetros, o se ha dejado de ver parámetros internacionales o indicadores internacionales en función de que muchas universidades no tienen la carrera de filosofía. Y según las acreditaciones a nivel mundial, una universidad sin escuela, sin departamento, porque en la San Carlos sigue siendo departamento, ¿va? Ni siquiera escuela de filosofía o facultad de filosofía, no son como categorizadas como universidades. Entonces ahí también hay un lapsus que ha cometido la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Específicamente el Consejo Superior Universitario, que es el que decide algunos aspectos de calificación para nuevas universidades. Ese era un punto. El siguiente, digamos, cuando se habla del mérito, Michael Sandel, en dos de sus libros, uno que es La tiranía del mérito y qué hacemos con la justicia, plantea que muchas veces este tipo de organizaciones pues se van por los méritos, y los méritos en Guatemala, según se ve en la forma en que se califica, son títulos. Y vemos que muchas veces los títulos no están reflejando la capacidad académica, intelectual o profesional de los que ostentan esos títulos, ¿verdad? Entonces hay demasiados, digamos, magísteres y doctores en Guatemala comparado a otros países a nivel internacional, pero que el nivel, digamos, de compromiso no es tal. Yo diría que
en cierta forma hay como un mecanismo de error en los exconstituyentes, pero ellos, pues su espíritu era dejarle a la academia, que la academia decidiera quiénes son los mejores de sus hijos y de sus hijas, ¿verdad? Como alma mater, ¿verdad? Que es nuestra segunda madre, la universidad, lo cual no se está cumpliendo. Eso es porque las universidades han perdido, diría pues Michael Sanders, el debate dentro de las aulas universitarias para que se reconozca no solo el mérito, sino que también, como lo decía Juan José Arévalo, que no pedía muchos requisitos para que fueran ministros, porque me imagino que, digamos, por ejemplo, varios ministros del tiempo de Juan José Arévalo no hubieran podido ser ministros en este tiempo, ¿verdad? Porque no tenían títulos, no tenían maestría, no tenían doctorados, pero tenían una capacidad mucho más grande que los que ahora pues tienen maestrías y doctorados desde el punto de vista del mérito y de los títulos, pero en la función, digamos, de la historia de esas profesionales, de lo que han hecho para su sociedad, para su carrera, para su universidad, no hay ningún punteo para eso, ¿verdad? No sé qué opinión y si eso estará pues acercado a algo que podríamos corregir, ¿verdad? Gracias, Javier, muy amable. No, gracias a vos por tus intervenciones, Cantón. La verdad que hay un dicho que dice, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces, sin duda, los constituyentes tuvieron una buena intención de que la academia fuera la que revisara a los candidatos a magistrados, pero la práctica llevó a otro camino totalmente diferente, ¿verdad? La proliferación de universidades no es algo únicamente de Guatemala, es algo mundial. La privatización de la universidad pública es una realidad y está bien que haya muchas opciones para la gente. Si no, imagínense, no cabríamos aquí en la San Carlos con tantas personas que tienen la capacidad para poder pagar su propia educación. Entonces, es positivo que la paguen. El problema es que ahorita, en esta oportunidad, ya estamos totalmente claros de que eso no garantiza la excelencia académica, ni que esté las universidades ahí va a garantizar la mejora de los candidatos, ¿verdad? Sino que fue al contrario de lo que se quería, no se intelectualizó la elección, sino que se politizó la academia, ¿verdad? Entonces, el problema es que no voy a entrar a discutir los parámetros que requiere el Consejo Superior Universitario para crear una universidad, no los conozco a fondo, pero el problema es que estén ahí eligiendo magistrados. El problema también es que los abogados estén eligiendo magistrados y algunos de ellos están enojados con un magistrado o con un juez porque decidió en contra de ellos en un caso. Entonces ahí entramos a una serie de conflictos de interés muy fuertes también. Ni los abogados ni los decanos deberían estar metidos en la elección de jueces. Debería ser una elección interna por concurso de oposición, por mérito, para que así fueran escalando en su carrera y que no, y coincido con vos en cuanto a que no necesariamente tiene que ser vinculado con títulos. Yo recuerdo un amigo muy querido que era magistrado de sala de apelaciones de España, de la Audiencia Nacional Española. Me decía, aquí nosotros no estamos buscando doctorados o maestrías, porque eso lo hacen los profesores. Los profesores sí tienen doctorados o maestrías. Nosotros, los jueces, tenemos formación en nuestra carrera judicial, ¿verdad? Ahí es donde nos formamos. Salimos de abogados y nos metemos a la academia de jueces y ahí nos da nuestra formación. No andamos acumulando títulos. Eso es para la academia. No es para el ejercicio de la judicatura. En la judicatura lo que tiene que hacer un juez es saber cómo resolver, cómo redactar una sentencia, qué principios, qué interpretación judicial tiene que utilizar. También cuestiones éticas muy fuertes, ¿verdad? Y eso solo se lo dan en las escuelas de estudios judiciales, no en las universidades. Entonces, yo creo que sí es necesario cambiar de fondo nuestro sistema y eso solo se puede hacer con una reforma constitucional. Han habido intentos de cambiar la Constitución varias veces, los acuerdos de paz fueron una, luego se presentó una iniciativa de ley por parte de Proreforma, luego otra iniciativa de reforma constitucional por parte de las universidades, incluyendo la Universidad de San Carlos, luego la última de la CICIG, pero nunca han pasado. La única que avanzó hasta la consulta popular fue la de los acuerdos de paz, pero
la gente dijo que no quería cambiar la Constitución en ese momento, por varias razones, ¿verdad? Entonces, coincido en mucho de lo que estás planteando, y yo diría que ni siquiera tienen que estar las universidades ni los abogados ahí, ¿verdad? Y que no debería tomarse como mérito para ser buen juez o buen magistrado las cuestiones académicas. Lo que pasa es que es lo que hay para medir aquí en Guatemala en el marco constitucional que tenemos, ¿verdad? Es muy difícil que a pura interpretación constitucional vayamos a cambiar porque el modelo es el que está mal, ¿verdad? Entonces no se puede variar mucho de lo que ya está la Constitución. La ley de comisiones de postulación lo que permitió es transparencia en la elección, ¿verdad? Por lo menos se sabe que ya calificaron a la gente y se sabe quién votó por quién y quién no votó por el otro, ¿verdad? Y por ejemplo, ahorita se sabe que los últimos 80 los hicieron mal elegidos y por eso se dio un amparo. Pero el fondo es el tema de la Constitución. Había alguien que había levantado la mano, Ricardo creo que fue. Buenas noches, Lick. Solo como un comentario. Fíjese que en el año 2010, en el país de Ecuador, aquí en América Latina, Sí. hicieron una reestructuración del sistema académico que evaluaron a varios egresados, se podría decir, de las diversas universidades, y las que no cumplían con una calificación de verdad ya bien establecida a nivel internacional, cerraban las universidades. Y eso fue un acto bien polémico, ¿verdad? Eso es como comentario, de acuerdo a lo que estaban ustedes comentando con Cantón Lee, de que actualmente hay muchas universidades que no tienen ni la calidad, ni la academia, ni la intelectualidad para poder formar personas en el derecho, y también se ven en otras carreras, ¿verdad? Como las de económicas también, que ahora hay mucha competencia porque salen un poquito más rápido de otras universidades, y las horas de academia pues son muy mínimas a comparación de los egresados de la Universidad de San Carlos, pues que tienen casi que 8 mínimo, como 9 horas a la semana de academia, que ellos, pónganle que a la semana tal vez tendrán unas 3 4 horas de academia, suponiendo que sea eficiente, ¿verdad? Correcto. El tema de la educación superior universitaria en nuestro país debería pasar por una evaluación profunda, como bien lo plantea usted, y eso que está planteando de, por ejemplo, las barras de abogados en otros países, a eso se dedican, a revisar que los abogados estén actualizados, que hayan cumplido con ciertos parámetros mínimos de eficacia, no solo en temas académicos, sino también éticos, ¿verdad? Y eso debería ser el Colegio de Abogados y Notarios aquí de Guatemala, también debería ser. También se necesita una reforma a la ley de colegiación profesional obligatoria y a los reglamentos de los colegios profesionales para que los colegios profesionales cumplan esa función de estandarizar. Sí, como le digo, lo delicado del asunto es de que esas universidades sí, lo que le comentaba, que lo delicado es de que esas facultades o esas universidades estén participando en la elección de magistrados. Eso es lo único. O sea, ese es el centro de todo el comentario. No, y además también la calidad de la educación. Hay unas que son fines de semana, pues, y qué tanta posibilidad hay de una persona de sacar una carrera en fin de semana, si apenas hay tiempo para sacarlo todos los días, como ustedes estudian, ¿verdad? Entonces, hay mucha tela que cortar ahí, y la única forma, les digo, es una reforma constitucional, porque por legislación ordinaria no se puede cambiar lo establecido en la Constitución. Marlon nos recuerda que hay 15 amparos presentados. Algunos tienen sentido, como estos que están alegando que los últimos 80 no siguieron el procedimiento adecuado, ¿verdad? Recuerden que eran más de 300 expedientes los que tenían que mandar, y los últimos 80 ya estaban cansados, ya estaban de varios días de trabajo, entonces los amontonaron todos, se repartieron y ahí los eligieron. Entonces ahora un juzgado está diciendo que ese no fue el procedimiento adecuado. Ahora, hay varios otros amparos que son gente que fue excluida, que no fue seleccionada y que quiere ser seleccionada. Entonces, sin muchos argumentos tampoco de por qué una jueza que sacó una nota alta, pero con mucha
cuestionamiento por sus fallos, con muchos cuestionamientos por sus fallos, y ahora quiere que la integren en la nómina que fue enviada al Congreso de la República, y tampoco se puede hacer así, ¿verdad? Si no fue seleccionada era porque tenía fuertes argumentos en su contra, y por eso los comisionados no quisieron elegirla, ¿verdad? No porque no tuviera sus títulos, tenía sus doctorados, tenía una nota alta, pero tenía fallos judiciales que eran cuestionables, y eso impidió que ella llegara. Pero entonces ha presentado amparos, porque muchas veces también se ha abusado de la figura del amparo, ¿verdad? Pero eso ya lo verán ustedes en Derecho Procesal Constitucional, como el amparo, por una frasecita que hay en la Constitución que dice no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, se utiliza para todo, y ha también tergiversado todo el sistema de justicia, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con usted, Marlon, el procedimiento no fue el adecuado, ¿verdad? Ahí se confundieron mucho los comisionados. Creo que van a tener que repetir los últimos 80. Los primeros estaban bien, pero en los últimos 80, ahí es donde está el problema. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias por sus comentarios, su participación. Siempre anima la clase y da otros elementos también de discusión. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que yo ni tenía una idea de cómo era el proceso de los, ¿cómo se llama? De las comisiones de postulación. La verdad es de que hasta el año pasado tuve la oportunidad, no sé si usted ha escuchado, era un grupo que creó la diputada Ninette Montenegro, que se llama GAM. Ah, sí. A través de ellos yo conocí todo esto, porque ellos quisieron juntar a un grupo de estudiantes, y se habló mucho de lo del rector y eso, pero fuimos como un grupo focal de investigación donde nos preguntaban y todo acerca de todo esto de la comisión de postulación, porque es como ya mucho tiempo llevaban en eso. Entonces hasta aquí ya no sé en qué paró, pero la verdad es que muchas personas no tienen idea de cómo es eso, doctor, nada de eso. Hay muchas personas que ignoran todo eso, y hasta yo me incluí ahí porque no fue hasta que llegué a ese grupo que supe, ¿verdad? Y hasta ahorita que estamos estudiando pues esta hermosa carrera fue que logré aprender un poco más, pero sí, la verdad es de que muy turbio todo, pero socialmente, ¿qué podemos hacer? Sí, hay veces, veámoslo aquí, ¿verdad? A veces ustedes preguntan qué duda tenemos y a veces nosotros ni preguntamos o nos quedamos con la duda, ¿verdad? Porque porque piensan que uno, ¿cómo decirlo? Porque uno el que pregunta va a decir, ahí dice tan burro, no entendió, perdón, pero se ve así. Pero no es eso, sino que es la duda que uno tiene, que pueda que se resuelvan la duda de muchos, pero tampoco es así porque no todos tenemos las mismas dudas. Claro, totalmente. Yo siempre creo que es importante aclarar dudas y que eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? A veces uno tiene alguna duda o algo que no mencionó el profesor. A veces las mismas dudas nos permiten ampliar algunos temas que no quedaron bien explicados, ¿verdad? Por eso siempre son útiles también para nosotros los profesores. Sí, pero gracias de verdad, doctor. La verdad es de que hoy sí entendí mucho más con lo que sabía, más lo que usted explicó, y sí, la verdad, yo hoy sí lo puedo decir que no tengo dudas. Hoy sí aprendí bien. Qué bueno, gracias, Jenny, me alegro mucho. Bueno, las comisiones de postulación no solo se usan para magistrados de salas ni de Corte de Apelaciones y de Suprema, también para Fiscal General, para Contraloría General de Cuentas, como decía Cantón Lee, para SAT, como dice Marlon. Ahorita está haciéndose la comisión del directorio de la SAT y no se está poniendo atención ahí porque todos estamos concentrados en lo de la Suprema y las salas de apelaciones. También para Tribunal Supremo Electoral se usa comisiones de postulación. Es un modelo que se ideó, que tenía tal vez buenas intenciones, pero que no ha dado buenos resultados, ¿verdad? Y eso es lo importante, comprender la realidad para cambiarla es una de las características de la sociología del derecho. Y en este caso, como estamos analizando cómo es el Poder Judicial, qué características tiene, estamos, enfocados en cómo lograr un sistema judicial independiente y por qué en Guatemala no podemos hablar de un sistema judicial independiente, ¿verdad? Es un modelo constitucional que está adoptado en esa parte. Bueno, muchas gracias por su participación el día de hoy y por su asistencia. Somos poquitos, pero
Creo que fue una clase bastante animada. Nos vemos el día miércoles en forma presencial y les deseo suerte en los exámenes, quienes tienen exámenes todavía. Buenas noches. Buenas noches, mi estimado Javier. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Disculpe, solo una consulta. En las diapositivas nos las va a compartir nuevamente. Yo creo que ya se retiró el link, mi amigo Ricardo. Gracias. Hay que preguntar en el grupo. Gracias, compañeros. Feliz noche. Bien, dijo que las iba a compartir, Ricardo. Gracias, Cantón. En una Muchas gracias. que la verdad, solo